Hace unos días la provincia de Mendoza se ha sentido conmocionada, en sí el país, por el fallecimiento, la decisión de una mamá que tenía a su hijo con autismo y decidió quitarse la vida. Y uno de los temas que hoy queremos tratar en el programa es quién cuida a los que nos cuidan, ¿no? O quién cuida a la mamá, al papá, a esa familia que tiene ese niño con autismo. Y es por ello que hemos convocado a especialistas, porque Tucumán tiene uno de los centros más importantes del norte en sí, del norte argentino, es único, ya nos van a contar ellas. Estamos con la licenciada Gabriela Torres, encargada del Centro Interdisciplinario Municipal, que es el CIM-El-TEA, y con la licenciada en Psicología Noelia Peñalba. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Laura, agradecerte este espacio, la invitación y bueno, para poder hablar de autismo, que es tan importante en nuestro presente como en la vida de muchísimos ciudadanos. Licenciada, el pasado 2 de abril se ha celebrado el Día Internacional del Autismo para tomar conciencia. ¿Cómo ha trabajado? Cuénteme un poquito la historia desde que nace este centro en Tucumán, cuántos niños están asistiendo y después sí vamos a abordar de lleno el tema de esta mamá que bueno, lamentablemente se quitó su vida. Sí, bueno, venimos trabajando ya aproximadamente 5 años a partir de lo que fue la ordenanza Más Luces, Menos Ruido, ¿sí? Que ha sido promulgada por el concejal Cristian Petersen, que es papá TEA. Entonces empezamos a trabajar con las diferentes asociaciones de acá de Tucumán, TEA Padres, Azul SEA, Asperger Tucumán, Adultos TEA. Con esto, ¿sí? De empezar a visualizar lo que es la condición, el trastorno del espectro autista. Empezamos con todo lo que es la concientización a través del 2 de abril, de las campañas Más Luces, Menos Ruido. Este 2 de abril fue muy significativo porque antes lo hacíamos con las asociaciones. Sí. Ahora partió desde el CIM-TEA, como vos bien decís, es el único en toda la Argentina. Es un centro interdisciplinario que tiene un abordaje integral donde tomas todas las aristas de la Ley 27.043. Tenemos un abordaje desde lo que es lo legal, un abordaje de lo que es diagnóstico y tratamiento, tenemos un área de capacitación, tenemos una área de acompañamiento de padres que es tan importante. Entonces es un abordaje, digamos, interdisciplinario, siempre claro, acompañado con los profesionales en el área correspondiente. Y bueno, gracias a Dios el CIM-TEA está creciendo. Tenemos actualmente sí, en tratamiento 172, tanto niños, jóvenes y adultos, y con una lista de espera de bastante, 110 claro, niños. ¿En Tucumán hay un porcentaje más o menos de cuántos niños o adolescentes? Bueno, niños porque después pasamos con la cifra de los adolescentes. Bueno, en Tucumán propiamente dicho una estadística no tenemos. El centro, te cuento que está trabajando ya en la parte estadística de los niños que van concurriendo al CIM para poder tener una estadística, digamos, a nivel provincia. En el CIM no tan solo concurren niños de San Miguel de Tucumán, sino por un pedido enorme de los padres del interior, de Alberdi, tenemos de La Cocha, tenemos de Monteros, tenemos de Alberdi, de la banda de Río Salí. Digamos, actualmente son 172 niños. Claro. Gracias a Dios, haciendo un balance de todo el año pasado, si Dios quiere, el 25 cumplimos ya un año. Un año de la inauguración. Donde los frutos, los resultados son muy buenos, muy positivos. Nos importa mucho lo que nos expresan los papás. Vemos la evolución también terapéutica de los niños a través de la evaluación anual y fueron muy favorables. Tuvimos también resultados a través de los docentes de estos niños que vieron una enorme diferencia y un avance entre lo que
fue el año pasado y en lo que es el niño CINTEA ahora. cuenta con capacitados con un grupo de profesores, pedagogos, psicólogos. Bueno, el CINTEA es un grupo, un equipo de profesionales interdisciplinarios donde tenés psicólogos, ¿sí?, que tienen su especialización en lo que es cognitivo-conductual, fonoaudiólogos que tienen su especialización en neurolingüística, tenemos psicopedagogos, en la parte tenemos la parte médica, que es la que certifica, la que hace la parte de la evaluación de ADOS, que son especialistas en neurodesarrollo. Es un equipo completo. ¿Sí? Tenemos terapista ocupacional, gracias a Dios pertenece a nuestro CINTEA, la única TO el que hace integración sensorial, ¿sí? Jimena Cornejo, Fernández Cornejo, nos acompaña como parte del equipo. Y bueno, y tenemos también la parte del área motora, que es parte Jimena, pero tenemos kinesiólogos y psicomotricistas. Claro. Bueno, vamos a hablar ahora con la licenciada. Un tema que también nos ha conmovido a todos, porque inclusive esta mamá escribió un libro. Esta mamá también que pertenecía, como recién hablábamos con la licenciada Gabriela, a un grupo grande, como en Tucumán, como el TEA. Como es TEA Padres. Como es TEA Padres. Ella también durante muchos años ha ayudado y ha escrito un libro inclusive. ¿Qué pasa por la cabeza de los papás, no? Totalmente, ¿qué pasa por esa cabeza? Tengamos en cuenta que son papás que vienen con mucha carga de ansiedad, con mucho estrés, porque antes del diagnóstico también pasó algo, ¿sí? Ese algo que pasó anteriormente es búsqueda de qué le pasa a mi hijo, cómo puedo ayudar, y es un proceso de mucha angustia. Sí, está la mirada social, eso, ay, este niño es caprichoso, nunca faltan esos comentarios que afectan a la familia. La misma discriminación, ¿no? Totalmente. Tu hijo es autista, o en el mismo colegio, en el ámbito del barrio, la familia. Totalmente. Entonces eso los carga de angustia, de ansiedad y el no saber tampoco cómo ayudar a ese hijo. Después viene el proceso puramente diagnóstico, donde también le genera ansiedad. A ver, ¿qué tiene mi hijo? Y después viene el diagnóstico. Esto que los enfrenta a un duelo, se habla de duelo. ¿Se habla de duelo? Totalmente, porque hay una pérdida. ¿Una pérdida de qué? Se puede decir una pérdida de ese hijo anhelado. Cuando nos dan el diagnóstico de discapacidad. Totalmente. Viene ahí una caída de ese hijo que una vez soñaron y que nos tenemos que enfrentar, porque estamos muy comprometidos con estas familias, trabajamos mucho con ellos. ¿Cómo llegan los papás? ¿Qué es lo primero en mucha angustia. Mucha angustia. Desorientados muchas veces. La mamá más que todo, porque es la que siempre está. Totalmente. El no saber qué hacer, porque después del diagnóstico viene este peregrinar de saber, a ver, ¿a dónde atiendo a mi hijo? Porque lamentablemente tenemos pocos profesionales que están capacitados en la temática. Tenemos hospitales colapsados de demanda y justamente el CINTEA vino a cubrir esas necesidades, donde había una falta, donde se atiende solamente a familias que no tienen obra social y que a veces no tienen a dónde recurrir. Eso hay que resaltar, ¿no? Totalmente. Entonces lo económico también los afecta y de sobremanera, porque las terapias son bastante costosas. Son costosas. Sí. Entonces estas familias vienen angustiadas, con mucho estrés, entonces cuando viene el niño a nosotros a terapia, no trabajamos solo con ese niño. Es necesario trabajar con ese papá, con esa familia, con esa mamá. Los papás vienen con mucha necesidad de ser escuchados. Entonces tenemos que por ahí corrernos desde nuestro lado terapéutico y comenzarlos a escuchar. Claro. ¿Qué esperan ellos? Yo siempre cuando llegan les digo, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué buscan? Para tratar de acercarnos a eso que ellos están buscando con nuestro accionar. Acompañar mucho a los papás. Y esa mamá, ¿no? Bueno, la historia que ha comenzado a circular, el libro inclusive, con el título que ella lo había escrito, a ver, lo tengo acá, del dolor a la felicidad. ¿No? Qué título significativo. ¿Qué título? El dolor de un diagnóstico, el dolor de esa pérdida del hijo anhelado, en busca de la felicidad, porque tengamos en cuenta que el TEA es una condición, es un trastorno que va a acompañar a la persona a lo largo de toda su vida.
y acompaña a esta familia también que se tiene que reorganizar a esta persona, es una nueva organización familiar, porque los afecta a todos de diferentes maneras. Tengamos en cuenta que cada familia es un mundo. Se afecta el entorno familiar si hay hermanitos también. Totalmente. ¿No? Cómo actuamos con nuestro hijo que no es autista y con este pequeño que sí tiene autismo. Totalmente. Y un poco la felicidad, te digo, soy tía de un nenito con TEA. Te enseñan a ver la vida desde otra forma. Sí. O sea, sí, empezás, aprendés a ver con uno otra dice, mirada. Viven en su mundo, pero... Con otra mirada. Y es increíble lo que te enseñan. Es increíble y está bueno, porque es diverso. Entonces, qué hermoso título. Nosotros desde el CIN tenemos el área de acompañamiento a papás. ¿Cómo acompañamos a este papá, como decía Noelia, que viene con sobrecargado, con angustia? Empezamos con la primera capacitación, le brindamos capacitaciones, ¿sí? Los papás que son parte del TEA tienen una capacitación mensual. Una capacitación que lo que hace es reforzar lo que los profesionales les dan en cada terapia. El común denominador lo trabajamos en una capacitación donde le estamos brindando herramientas. Una de las primeras capacitaciones es esta, ¿sí? El hijo que esperaba y no fue. Y no fue. Para empezar, digamos, a trabajar desde ahí, desde lo emocional, la aceptación. Aparte de lo que son las capacitaciones a padres, también tenemos lo que es el acompañamiento a través de terapias complementarias, como salidas recreativas, como trekking. Estamos trabajando con los grupos de papás. Sí, estamos trabajando a través de lo que es el empoderamiento, tanto de la mujer como de este papá que acompaña. La mayoría son mujeres, hay papás que acompañan, no son tantos como somos las mamis, sí. Pero trabajamos el empoderamiento a través de el trekking grupal, a través de lo que son salidas recreativas que son también terapéuticas, como también lo expresó Noelia, que salgan un poco, no tan solo que sea el papá el vínculo con lo que son las terapias en consultorio, sino que también sean este acompañamiento terapéutico de otro espacio, ¿sí? Un espacio donde ellos se puedan relajar, un espacio que no siempre se hable de lo que es TEA, sino también, digamos, que se pueda hablar de otros temas, que es lo que nosotros observamos en todo este año con el tema del acompañamiento de papás, y que está, digamos, guiado por mamis, que son mamás TEA, siempre acompañado por un profesional del área. Que es lo que vimos que crean una red vincular entre ellos increíble, donde este acompañamiento no es tan solo desde el profesional, sino entre ellos mismos, donde, por así decirlo, esta angustia, esta carga es compartida. Claro. Y abran el mismo mensaje. Claro. Entonces llegan a crear el grupo nuestro del CIN-TEA, de papás del CIN-TEA, es como, lo vemos como que es una gran familia, y lo bueno que también lo percibimos desde el CIN y también lo vivimos, es como que tienen una identidad, digamos, tanto con el CIN, de que ellos es como que vos lo veías, nosotros somos de observar esta cara angustiada, esta cara, digamos, triste, o cómo me voy orientando a este año. Son papás que, ¿cómo estás? Claro, cómo ingresaron ahora. Papás que sonríen. Y la empatía, ¿no? Papás también que sonríen. Papás que ahora orientan a otros papás, a los que están iniciando de nuevo. O sea que realmente el contener, es como decía Noelia, van con mucha angustia y este espacio que ellos tengan para hablar. En las capacitaciones no tan solo reciben la capacitación, sino que expresan, sacan sus dudas, se sienten realmente acompañados. Yo creo que... hay un grupo de profesional humano también, que eso es lo importante. Sí, totalmente. Y son partes, ¿no? Son protagonistas de esto.
Cabe recalcar que de estas salidas recreativas que hablaba Gaby, hay familias que salieron por primera vez con sus hijos. Hicimos salidas y por primera vez salimos a compartir y lo podemos disfrutar porque nos sentimos comprendidos y entendidos por alguien que está pasando por lo mismo. Bueno, y es muy importante. Espero verlas pronto para seguir compartiendo, seguir difundiendo. Yo creo que hablar de autismo es hablar los 365 días del año, porque te puede pasar a vos, podemos tener un sobrino, un hijo, un pariente, un amigo, el hijo de una vecina, y eso es lo importante, ¿no? Que Tucumán cuenta con este centro único. Sí, y Laura, es importante, nuestro lema este año desde el CIN es informar, nos parece fundamental informar. Informar es formar y si formamos, creamos espacios inclusivos, que es lo que necesitamos. Un poco como dijo Noelia, hay mamás que nunca salieron y teniendo estos espacios es una forma también de decir, estoy incluyendo, me estoy formando. Incluyendo, la inclusión. Entonces, es tan importante. Y bueno, agradecer, la verdad que este espacio fue posible gracias a la voluntad política de nuestro intendente Germán Alfaro y al acompañamiento de la senadora Beatriz Ávila. Entonces, muy agradecidos de poder estar en este espacio para poder crear estos espacios. Que es tan importante. Bueno, licenciada Noelia, muchísimas gracias por su visita. Gabriela, a ustedes, la verdad que lo mejor les deseo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y acá estamos. Como siempre, gracias Laura. Para informar y para lo que necesiten. Y visualizar, lo que es fundamental. Es fundamental. Bueno, nosotros después de este tema pero tan importante, la quieren volver a ver a la entrevista, pueden ingresar en la página oficial de América Tucumán y también en nuestra página de Todo Pasa.